Perfecto, pues esta es la masterclass que vamos a impartir hoy, llamada Diseño y Control de Composición 3D con Inteligencia Artificial. Me sale todo el rato, Oscar. Dime si funciona el micro, A me ver, más o confirma. menos se te estaba escuchando bien. Ha habido un cambio de Vale. tono, Es de que me como... sale, me sale continuamente un mensaje de que va cambiando de micrófono de cámara, entonces, de la entrada del micrófono, entonces no sé por qué puede estar ocurriendo. Pero bueno, si no lo desenchufo y directamente con la cámara. Em, Sigo, Sí. perdonad. Este es el título de nuestra masterclass, Diseño y Control de Composición 3D con IA. ¿Qué es la intención de esta clase? Pues bueno, mostraros un workflow muy acotado en el que tomamos el control sobre los modelos de inteligencia artificial. Como bien sabéis, la inteligencia artificial, los que hayáis tenido la oportunidad de probarla y de intentar hacer investigaciones, de aplicarla a vuestros flujos de trabajo, etcétera, veréis que es una herramienta cuyo principal talón de Aquiles puede ser la libertad que tiene. Es decir, cuando tenemos la necesidad de que editar una parte de la imagen y que el resto no se transforme, encontramos dificultades, ¿no? Con la inteligencia artificial. También es difícil controlar las generaciones para que haga exactamente lo que nosotros queremos o para que coloque los objetos justo donde nosotros queremos, ¿no? Este, digamos que es el principal reto que hemos tenido desde que existen los modelos generativos, los arquitectos para aplicarlos a nuestro flujo de trabajo, ¿no? Porque al, pues bueno, al tener este descontrol hace que a veces no sea tan útil para utilizarlo en nuestro día a día como arquitectos, interiores, etcétera, ¿no? Entonces, hoy os traemos un pequeño workflow sencillo en ComfyUI, que es un software que ahora explicaré un poco de qué va y cómo lo podéis utilizar. Un workflow muy sencillo en el que solventamos esta problemática que justo estaba comentando, ¿no? Un workflow que nos permite colocar mobiliario justo en un espacio vacío, que podría ser una imagen creada por nosotros o un espacio que hemos decidido que tenemos que introducir objetos o en este caso un mueble, pero sería aplicable a todo flujo de trabajo que implique colocar cosas en escenas, pues de esta forma pues, podemos controlar la posición de estos objetos en una escena, en un espacio vacío. Y lo haremos con un modelo que funciona dentro de Confluent que se llama Qwen. Es un modelo de Alibaba, una empresa china, bueno, y es open source. Y es una empresa que está revolucionando, digamos, el control de los modelos generativos open source. ¿Qué significa esto de open source? Pues bueno, tanto Confi como Qwen, por poneros en contexto, Confi es un software en el que podemos manejar modelos generativos, ¿no? Podemos cargar modelos y trabajar con ellos. Es un software open source y es, digamos, son los cimientos de los modelos generativos. ¿Por qué? Porque todo lo demás, todos los modelos que han ido apareciendo, o todas las interfaces de modelos que han ido apareciendo posteriormente, se basan básicamente en Confi, que es la más, digamos, pura, la primera que salió. Entonces, también al ser open source es la que está más viva, tiene una comunidad detrás muy, muy grande, muy interesante, que está continuamente desarrollando este software. Igual pasa con este modelo que vamos a presentar hoy, que nos permite tener este nivel de control sobre los modelos generativos, que es QM. Ambos son open source, lo que significa que uno tiene una comunidad detrás, al ser unos modelos abiertos, la comunidad está muy activa y desarrolla nuevas herramientas que utilizan estos modelos. Esto lo hace muy interesante porque están en continuo desarrollo y transformándose casi cada semana para brindarnos lo mejor que nos pueden dar, ¿no? Em, y este es el modelo, ¿no? Principalmente es lo que hemos comentado. Y lo que quería comentar aquí es la alta capacidad que tiene este modelo para
la comprensión espacial. Por eso hemos elegido este modelo para realizar nuestro workflow, ¿no? Es decir, vamos a utilizar este modelo de inteligencia artificial generativa que se basa sobre todo y está entrenado para tener una capacidad de comprensión espacial muy alta y es también muy ajustable. Tiene mucha capacidad de que modifiquemos muchos parámetros internos para que nos dé resultados alineados con nuestras necesidades, ¿no? ¿Gracias a qué es posible esto, ¿no? ¿Por qué Kuben entiende un plano? Es una pregunta que se lanza en esta presentación porque hemos hablado de la comprensión espacial y de documentación que tiene este modelo generativo. Porque tiene un modelo, trabaja con un modelo de lenguaje, el Qwen 2.5-VL, que tiene mucha capacidad de comprensión semántica, es decir, es capaz de comprender texto, pero también es capaz de comprender una ruta visual. Puede entender qué está ocurriendo en un espacio, cuáles son sus puntos de fuga, cómo funciona la iluminación en ese espacio, etcétera. Entonces, al combinar todos estos elementos que el modelo es capaz de entender, nos hace que podamos aplicarlo a estos flujos de trabajo como el que vamos a ver hoy, en el que introducimos un 3D, en este caso lo vamos a hacer de un sofá, en una escena 2D, en una escena plana que hemos elegido, que bien podría ser una fotografía, y veremos cómo el modelo es capaz de comprender perspectiva, iluminación y textura de una manera muy certera y es gracias a esto, ¿no? A un gran modelo de lenguaje de billones de parámetros que tiene la capacidad de comprender muy bien lo que está ocurriendo en una imagen. Es un poco lo que he comentado, ¿no? El modelo es capaz de trazar unas líneas, de hacer un análisis de composición de las imágenes con las que nosotros trabajemos, que utiliza para posteriormente que podamos trabajar con este análisis, ¿no? Podamos hacer modificaciones sobre la imagen, sobre el espacio, incluso podamos introducir objetos como como el workflow que vamos a ver hoy. Otra de las grandes ventajas o novedades que tiene este modelo, que ha incidido, bueno, que lo han presentado relativamente hace poco, es que tiene capacidad de construir una imagen en capas editables. ¿Esto qué es? Para que lo entendáis, en esta presentación vemos que en la izquierda tenemos una imagen de un espacio, que bien podría ser pues, un salón de una vivienda. Se lo damos al modelo y el modelo es capaz de separar el espacio de el mobiliario en distintas capas. Y esto tiene bastante interés porque no solo es capaz de recortar el mobiliario, ¿no? De separar el mobiliario del espacio de la habitación, sino que es capaz de reconstruir lo que hay atrás, ¿no? Esto es un flujo de trabajo bueno, que de otra forma igual podría haber sido bastante laborioso. Pero gracias a este modelo que es capaz de entender lo que está ocurriendo en el espacio, nos permite separarlo por capas. Y aquí, bueno, está simplificado porque solo son tres capas, pero en realidad el modelo sería capaz de separar cada uno de los elementos en una capa distinta, dándonos la libertad de moverlos y editarlos a nuestro antojo, como nosotros quisiéramos. Esto no solo es aplicable a arquitectura, es aplicable también a diseño, para los que seáis diseñadores. Aquí un ejemplo muy sencillo que se entiende. Tenemos un cartel en el que se lo damos al modelo y vemos cómo separa realmente cada uno de los elementos que componen el cartel, que era una imagen plana, en elementos editables, ¿no? Y esto, pues, os imagináis la cantidad de aplicaciones que podría tener realmente, porque, bueno, es una aplicación muy sencilla, pero se podría utilizar para muchas cosas. Otra de las grandes ventajas que tiene este modelo que quería comentar es la capacidad de edición, ¿no? Edición con precisión quirúrgica. Es decir, este modelo, gracias al gran entendimiento que tiene del espacio y de lo que ocurre y de la iluminación que ocurre en una escena, es capaz de editar
Por ejemplo, en este ejemplo estamos editando la materialidad de un sofá, ¿no? Encima hemos hecho el mismo sofá con cinco materialidades distintas. El modelo es capaz no solo de aplicar la materialidad con un criterio estético y de iluminación muy bueno bajo mi punto de vista, sino que lo hace sin el llamado image drift, que es cuando modificas un pequeño detalle y el resto de la imagen cambia sutilmente, ¿no? Lo que hablamos anteriormente. Aquí es capaz de mantener la coherencia del modelo, ¿no? De este sofá con muy buen nivel. Con lo cual esto es gracias a este gran modelo de lenguaje que hemos comentado anteriormente y que nos permite pues hacer cosas como esta. Estas son solo tres aplicaciones que hemos visto, pero en realidad cabrían ver, o sea, gracias a estas características de este modelo, podría aplicarse a muchas más cosas, ¿no? Esto ya acá está el límite está un poco en nuestras necesidades y nuestra imaginación. Porque sobre todo gracias al entendimiento profundo que tiene este modelo del espacio y de la iluminación, nos da mucha libertad para editar los espacios y para comprender qué pasa dentro de ellos, ¿no? Y ayudarnos de ese modelo para introducir nuevas variantes dentro de los espacios arquitectónicos o también de diseño o incluso arquitectura exterior, etcétera, ¿no? Y vamos a pasar, bueno, hemos hecho una pequeña presentación de lo que es el modelo y sus capacidades. Es un modelo open source, como he comentado anteriormente. Esto hace que sea radicalmente distinto a modelos que son cerrados, ¿no? Como por ejemplo el famoso Nano Banana Pro. Son modelos que al ser abiertos pues tienen más aplicaciones o aplicaciones más especializadas, digamos, ¿no? Porque por lo que hemos hablado de esa comunidad que está atrás desarrollando todos esos modelos y reentrenándolos, ¿no? Estos modelos se pueden reentrenar para que piensen de una manera u otra, de una manera que a nosotros nos convenga más para nuestro trabajo. Vamos a pasar al workflow que lo quería mostrar porque yo creo que es muy interesante y puede ser muy útil para interioristas, para arquitectos, y puede tener incluso para desarrolladores de producto, porque al final hay muchos tipos de workflows en los que la necesidad es introducir objetos en escena, ¿no? Y no solo introducirlos, sino que iluminarlos correctamente, texturizarlos correctamente, y todos sabemos lo que tengáis relación con el mundo del 3D y con el mundo de la visualización arquitectónica y de producto, que esto es realmente pues lleva tiempo, ¿no? Hacerlo. Es complejo, es un proceso complejo en el que el artista toma partido. Esto no significa que este workflow sustituya estos procesos manuales, digamos, ¿no? Estos procesos en los que el artista tiene el control total, en el que el artista modela, el artista texturiza y el artista ilumina, decide cada parámetro y cada punto del resultado, sino bueno, este workflow, lejos de rivalizar con ese flujo de trabajo en el que lo tenemos todo controlado, lo que hace es que, digamos que rellena un hueco en el que el artista puede hacer numerosas iteraciones y numerosas pruebas con un esfuerzo relativamente bajo y que puede hacer que tenga pues bocetos rápidos con los que luego construir una imagen final, ¿no? Unos bocetos rápidos que luego, mediante un proceso tradicional de modelado, pues se consiga pues ese punto final que sería lo ideal. Con esto quiero decir que son ambos
flujos de trabajo que se relacionan entre ellos y conviven perfectamente. Y lo que vienen a hacer es al creador, pues, darle ese punto de poder hacer numerosas iteraciones con muchísima libertad, ¿no? Y luego aplicarlo, pues, a su flujo de trabajo original. ¿Por qué digo esto? Porque al final estos flujos de trabajo de inteligencia artificial son espectaculares y a mí me resultan muy interesantes y a la comunidad también, pero siempre habrá un pequeño hueco en el control que tenemos respecto a un workflow tradicional, ¿no? Porque la IA al final siempre interpreta una parte de lo que tú quieres hacer, ¿no? Siempre estará la interpretación del modelo que tú elijas, ¿no? Y al final siempre hay esa pincelada del modelo siempre está ahí. Pero en este caso estamos intentando controlar lo máximo ese output, ese último, ese última parte del trabajo, ¿no? Donde la IA interpreta y queremos que nos interprete de la mejor manera. ¿En qué va a consistir el workflow? Pues como veréis, tenemos una imagen de un espacio, de lo que podría ser un espacio de un museo, una vivienda, etcétera, que está vacío. Vemos que hay una alfombra. ¿Y nosotros qué queremos? Nosotros en un modelo tradicional, en otros muchos modelos que hay, como Flux, como Stable Diffusion, podríamos decirle, te doy este input, te doy esta imagen y introduce un sofá. Le podríamos decir, introduce un sofá. Incluso podremos decirle, dar una instrucción en la que describamos de una manera muy detallada cómo es el sofá, ¿no? Pues es un sofá con X plazas, que tiene un respaldo de tal, que tiene... O sea, podríamos describirlo de la mejor forma y podríamos describir incluso su posición, pero siempre estaría la interpretación de ese texto que tiene el modelo para introducir ese sofá en el espacio. Eso no es lo que queremos. Nosotros, como artistas, queremos que el sofá esté justo donde nos indica el plano o tenemos una necesidad de que queremos que esté justo en un lugar, ¿no? Igual que el desarrollador de producto podría querer enseñar su producto para que estuviera justo de una forma o que tuviera la cámara de tal forma. Entonces, gracias a este flujo de trabajo y gracias a este modelo, podemos decir, bueno, pues vamos a superponer un modelo 3D, que ahora os diré también cómo crearemos. Vamos a partir de una imagen de un sofá y de una imagen de un espacio vacío. Y en ConfUI vamos a decir, bueno, pues lo vamos a poner ese 3D, que es muy sencillo, que hemos sacado de una IA generativa que genera 3D, lo ponemos en esa imagen plana y le decimos al modelo, ponme o sea, introduce el sofá en este espacio, siguiendo esta guía del 3D que yo te he dado, ¿no? Entonces el modelo genera lo que veis a la derecha. Es decir, no solo introduce el 3D de un sofá, sino que decide la iluminación que tiene, decide cómo son las sombras cuando el cuerpo del sofá está cerca de la alfombra. O sea, tiene una comprensión bastante profunda del espacio. Veis que la iluminación es bastante exacta, ¿no? Veis que la parte del respaldo está iluminada justo donde tendría que estarlo, que esta parte queda en sombra porque justo tiene la fuente de iluminación atrás. Es decir, el modelo tiene una comprensión profunda del espacio y la iluminación y nos genera pues un resultado bastante realista, ¿no? Y sobre todo controlado, ¿no? Porque nosotros como artistas hemos sido los que hemos decidido que el modelo va justo en un lugar, ¿no? Entonces, si os parece bien, voy a pasar directamente al workflow de ConfUI, que lo tengo aquí abierto, para explicaros un poco, pues, cómo funciona, ¿no? Como os he dicho, esto os puede parecer complejo en un primer momento, pero mi intención no es que seáis unos expertos en ConfUI, mi intención es que entendáis cómo funciona este workflow, que ahora vamos a explicar detalladamente, de una manera general. Un breve inciso, Sí, Francisco. Nada, solo para aclarar a aquellas personas que, bueno, que a lo mejor no tienen
un conocimiento o no han tenido contacto con ConfigUI, una pequeña aclaración. ConfigUI es open source, quiere decir que lo podemos ejecutar en nuestros propios ordenadores. Hay que instalar, es una interfaz gráfica que nos va a permitir interactuar con varios modelos, no solo Qwen, hay un montón más, Flux, Stable Diffusion, bueno, hay un montón más. La cuestión es que al final obliga a tener una tarjeta gráfica bastante potente y cuando nosotros hacemos que la tarjeta gráfica funcione, estamos secuestrando prácticamente el corazón del ordenador. Fijaros que podemos renderizar, que muchos de nosotros hemos renderizado con el procesador y todavía puedes hacer cosas. La tarjeta gráfica, ojo, porque anula bastante el sistema. Entonces, ¿qué es la solución que está utilizando Francisco ahora? No está utilizando su propio ordenador para renderizar, para ejecutar este modelo, sino que está utilizando un servicio en la nube. Hay un montón, en este caso es RunConfig, ThinDiffusion, hay un montón, ¿vale? Para utilizarlo en lugar de ejecutar ese programa en su propio ordenador, se está ejecutando contra otro servidor externo. De esta manera, aunque es open source, pues realmente ciertamente lleva un coste, porque ejecutar esto, pues al final no deja de tener un coste, pero es una solución bastante inteligente y ágil para no depender de una tarjeta gráfica hiperpotente. Sí. Así es, así es. Como bien ha dicho Oscar, es así, no me había metido en estos temas muy técnicos, pero bueno, yo creo que es súper útil saber esto, ¿no? Que tenéis la libertad de que Confi funcione en vuestro PC, en vuestra máquina, pero necesitáis unas tarjetas gráficas de mucho nivel que casi nadie puede permitirse. Entonces, la solución perfecta es acceder a servicios en la nube en los que se ejecuta con FUI, ¿no? Con los modelos de Qwen, por ejemplo, ¿no? Como es este caso. Es el caso que estamos utilizando. Tenedlo en cuenta, hay diversas plataformas, como ha dicho Oscar. Cualquier duda, pues no dudéis en preguntarnos, y hay muchas opciones y no suelen ser muy caras, ¿no? Son $1 la hora, más o menos, ¿no? Y esto nos da mucha libertad y nos da acceso a máquinas muy potentes que están en la nube y que ejecutan los trabajos de una manera muy rápida y muy eficiente. Bueno, volviendo un poco al kit de la cuestión, a cómo funciona este flujo de trabajo. Hemos dicho que vamos a partir con 3 imágenes. No os asustéis, porque esto luego vais a poder tener acceso a este workflow y vais a poder hacerlo vosotros mismos sin problema. No tenéis que fijaros en cada uno de los nodos, en entender qué está pasando en cada uno de los lugares, porque no tendría sentido explicarlo en una hora. Simplemente la mayoría de los workflows que utilizamos en ConfigUI ya están hechos, ¿no? Nosotros simplemente modificamos ciertas partes, ¿no? Pero la mayoría de las veces los propios modelos, los propios desarrolladores, las propias empresas que desarrollan estos modelos te dan ya sus propios flujos de trabajo para que tú los empieces a modificar a tu antojo, y para que empieces a moldearlos para que hagan, para que estén hechos para ti, ¿no? Entonces, continuamos para enseñaros un poco cómo funciona este workflow. La base de este workflow, como hemos hablado anteriormente, ¿cuál es la base? La base es la habitación en la que necesitamos insertar, ¿no? En este caso, necesitamos insertar nuestro sofá, ¿no? Nuestro elemento de mobiliario. Y tenemos un sofá que queremos insertar, que es pues, un sofá de un diseño específico que tenemos la necesidad de introducir en ese espacio. El workflow tradicional, pues evidentemente sería conseguir un 3D de este modelo o modelarlo y hacer un 3D de la habitación, o hacer un photomerge de manera bueno, hiciéramos que la iluminación casase de una forma manual. O sea, reproducir la iluminación de esa escena para que fuera exactamente incidiera de la misma forma sobre el sofá. Y este es el workflow que queremos, pues, reproducir en inteligencia artificial, de manera bueno, que fuera, que nos permita tener, pues, más libertad, ¿no? Por un lado tenemos esta habitación, y por otro lado, que tenemos el 3D del sofá. Nosotros
tenemos por ahora, al principio, una imagen de un sofá, una imagen plana en la que se describe un sofá, ¿no? Que hemos podido sacar de cualquier página web con total libertad, ¿no? Cualquier empresa que haga fotos de sus sofás. Entonces, lo que necesitamos primero es tener de alguna forma un modelo 3D de este sofá, ¿no? No queremos modelarlo y entonces, ¿cuál es la solución? Buscamos un servicio de inteligencia artificial. Hay modelos que igual que hacen tareas como las que hemos comentado, hacen tarea de 3D. Esto es otro mundo que no, que igual tocaremos en futuras masterclass, pero uno de estos modelos que funciona bastante bien, con bastante solvencia y es bastante sencillo de utilizar, es SAM 3D. Es un modelo que está desarrollado por Meta. Entonces, simplemente lo que hacemos es, en Weebly, que es otro servicio de cloud simplemente para ejecutar el modelo de SAM 3D, esto lo conoceréis probablemente. em, Al modelo de SAM 3D le damos un archivo, esta imagen, ¿no? de nuestro sofá y un prompt que es simplemente la palabra sofá. Y con esto, SAM 3D de Meta nos genera pues un 3D bastante básico, como veréis. Bueno, no tiene muchísimo detalle. Sin embargo, es suficiente para nosotros utilizarlo dentro de Config.UI, dentro de nuestro modelo, ¿no? Ya veis bueno, que no tiene mucho detalle, pero más o menos reproduce, ¿no? de una manera bastante fiel, pues la geometría base de este objeto. Esto si lo introdujéramos en 3D Max, si intentáramos hacer una escena en alta calidad de una manera tradicional, pues evidentemente no sería suficiente este modelo, ¿no? Porque no tiene suficiente detalle, ¿no? Tiene una resolución bastante baja. Pero para nuestro workflow, que como hemos dicho, no suele ser utilizado para una imagen súper controlada y final, sino más bien para un boceto. Yo creo que es más que suficiente y ahora lo vais a comprobar. Aquí simplemente tenemos otras pruebas, ¿no? de otro tipo de sofá, ¿no? El mismo diseño pero con otra configuración y se lo hemos dado también a Sam de Meta y ya veis que hace un modelo 3D en el que, bueno, si nos acercamos, pues no es del todo detallado, pero si nos alejamos es bastante rico, ¿no? en detalles y respeta bastante la geometría, interpreta la geometría de una forma bastante certera. Aquí por último hemos hecho una silla, ¿no? Una silla que hemos sacado de una página web de mobiliario y la introducimos en este modelo de nuevo y nos genera, pues ya veis, ¿no? Un modelo de una silla, pues bastante interesante, ¿no? Que nos puede servir para nuestro cometido, que es el de llevarlo a Config.UI y hacer que funcione con este modelo. Ya tenemos nuestro modelo 3D, que hemos dicho que no tiene muchísima calidad, pero que nos es suficiente. Y tenemos la imagen donde queremos introducir nuestro modelo 3D, que es este espacio vacío. ¿Cuál es nuestro objetivo? Introducir ese 3D que ahora mismo tiene cero detalle y cero calidad y hacer que el modelo interprete su posición, su perspectiva, su iluminación y además su textura. ¿Qué utilizamos para este cometido? Pues un nodo. Estoy explicando la base por dónde empieza el workflow y ahora iréis entendiendo el resto del workflow que vamos a aplicar de una manera sencilla y ya tendréis vosotros la oportunidad de desgranarlo con todo detalle, ¿no? Este último nodo que genera los cimientos de este workflow es un nodo simplemente de 3D en el que superponemos el 3D que hemos creado en SAM, el que acabamos de ver, lo superponemos en la imagen plana, en nuestra imagen plana. Y, como hemos dicho, el artista decide la posición del sofá. Decidimos, oye, quiero que mi sofá esté aquí, porque el flujo de gente que pasa por detrás del pasillo está aquí y X razones, ¿no? O no, oye, prefiero por lo que sea, pues que es que resulta que aquí hay un elemento de proyección y necesito que el sofá esté colocado aquí, pues lo colocamos aquí, ¿no? Oye, es que tiene una posición libre, ¿no? Tiene una posición en la que ni en un sitio ni en otro, ¿no? Está aquí formando pues una L en mitad de la alfombra, pues perfecto, ¿no?
los queremos poner más al fondo, más cerca de la cámara, etcétera. Pues por ahora vamos a utilizar, por ejemplo, una posición que a mí me parecería interesante, que podría ser, pues, aquí, ¿no? A ver qué pasa. Se lo vamos a dar al modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, estos tres nodos, estos cimientos de este workflow van a un codificador de texto, que son estos dos nodos. Voy a explicar qué es un codificador de texto. Simplemente es una herramienta que hace que interpreta una herramienta del modelo que interpreta estas tres imágenes y hace lo que hemos comentado, ¿no? Que se puede introducir este sofá en el espacio. Por aquí arriba veréis cuatro nodos que son simplemente... Francisco, se te ha cortado el audio. ¿Qué es esto, macho? Vale, pues lo quito. A ver, ¿me escuchas ahora, Oscar? Sí. Sí, sí, perdonad, ¿eh? Perdonad que no sé. Bueno, continúo. Simplemente deciros, estaba por, bueno, por los cimientos de este workflow, que son los materiales que nosotros le damos, que es la imagen del espacio vacío, la imagen del sofá y la imagen del 3D, ¿no? El nodo en el que cargamos este 3D que hemos creado. Estos nodos van conectados a un codificador de texto, que para hacer una definición muy rápida, pues simplemente un nodo en el que se procesa toda esa información y se hace que vaya a otro lugar para que el modelo piense todo lo que le estamos dando, ¿no? Para que el modelo interprete todas estas cosas, toda esta información que le estamos dando, interprete también las instrucciones, ¿no? Aquí arriba veis unos nodos que normalmente no se modifican, que son los nodos donde se cargan los modelos, ¿no? Simplemente, pues hay unos archivos que son el modelo como tal, que está cargado, y unos archivos de reentreno del modelo. Bueno, en este caso están ahí y nosotros no lo tocamos, a no ser que quisiéramos cambiar el modelo con el que estuviéramos trabajando, pero no es el caso. Entonces, ahí quedan. Hay otro tipo de nodos, como el BAE, que bueno, simplemente son codificadores de texto que lo que hacen es interpretar el lenguaje del prompt que nosotros le demos. No vamos a entrar en profundidad, pero simplemente lo que quiero que entendáis es que de alguna manera esta información que nosotros le hemos dado al modelo va conectada a unos nodos y va conectada al cerebro, que es el K-Sampler. Simplemente esto es la cocina donde todo ocurre. Ya veis que aquí está los modelos que se han cargado están enchufados a este nodo, están enchufados estos codificadores de texto a los que están enchufados anteriormente las imágenes de las que hemos hablado, y esto es lo que samplea, ¿no? Lo que codifica toda esa imagen, toda esa información para generar el resultado que nosotros queremos. Esto luego va a una decodificación, que es simplemente donde la información cambia de estado, pero bueno, tampoco es súper importante para entender este workflow. Y tenemos el resultado, ¿no? Que ahora vais a ver, lo vamos a hacer, ¿no? Con esta nueva posición. Este es un resultado que tenemos anteriormente. Y ahora vamos a dar de nuevo a ejecutar, vamos a ejecutar este workflow para que veamos si el modelo es capaz de interpretar esto que hemos comentado y generar una nueva iluminación para este sofá, ¿no? Y generar una textura además de este sofá. Ejecutamos, el botón ejecutar, y ya veis que hay aquí una barra verde que se va completando. Ya veis que cada nodo que va trabajando se va resaltando en verde, es decir, se va cargando cada uno y van trabajando, se va codificando el texto, la información en diversas fases, diversas capas del modelo, ¿no? Vemos que donde el que más tarda realmente es el nodo del que hemos hablado, que es el K-Sampler, ¿no? Que es la cocina donde ocurre todo, ¿no? Donde todo va enchufado y tiene que codificar toda esa información para entender que hemos puesto en un espacio 3D un sofá en un punto exacto, que el espacio es esta imagen 2D y que el sofá tiene que ser lo más parecido posible a esta imagen plana que le hemos dado al sofá. Le hemos dado una referencia al modelo simplemente.
y le hemos dado en estos codificadores de texto, hemos dado una instrucción sencilla, que esto no lo explicaba antes, simplemente añade el sofá en el espacio. Una instrucción en inglés. Ya ha ocurrido, ¿no? Ya vemos que ha acabado, se ha completado el workflow y este es el resultado. Ya veis la precisión, a mí me parece bastante sorprendente. Y yo creo que os resultará sorprendente a los que estéis familiarizados con el mundo del 3D y la visualización arquitectónica. Cómo el modelo ha interpretado la posición del sofá que nosotros hemos elegido en este nodo. Lo voy a poner aquí al lado para que veáis. Cómo ha interpretado este 3D que hemos hecho, que era muy básico, que hemos sacado de SAM 3D de Meta, y cómo ha puesto el sofá encima de la alfombra y ha reinterpretado toda la iluminación, ha entendido que la fuente de iluminación es trasera, el sofá está puesto de una forma específica, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí vemos simplemente en un nodo en el que te permite comparar, es un nodo que compara la imagen inicial con la imagen de resultado, ¿no? Ya veis que tenemos un espacio vacío y aquí tenemos el espacio con nuestro 3D, nuestro sofá que hemos elegido donde va situado con total precisión en el espacio. Y ya veis lo que hablábamos antes, este modelo es muy bueno porque ya veis que el resto, todo lo que no es el sofá, queda exactamente igual, no hay ningún cambio en el espacio. Y esto con otros modelos de inteligencia artificial a veces no ocurre. A veces el modelo cambia la parte de la imagen donde hay un sofá, pero también cambia otras partes de la imagen que nosotros, como interioristas, a lo mejor no queremos, ¿no? Porque es un proyecto en el que es muy importante que la arquitectura se mantenga como ha decidido el diseñador, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a probar, si queréis, otra posición de este sofá para que veáis bueno, qué tal podría funcionar, por ejemplo, si decidiéramos que, pues bueno, el sofá está aquí porque, bueno, sería interesante porque estuviera aquí una zona de proyección. Pues bueno, ya hemos elegido nosotros como diseñadores nuestra posición del sofá en la escena y ejecutamos el workflow. Ya veis que de nuevo estas barras se empiezan a rellenar. Ya veis que ya se han ejecutado todos los nodos y estamos de nuevo en el nodo del case sampler, ¿no? Que es esta cocina donde ocurre pues toda la magia. Y ahora este nodo tiene una pequeña barrita que se va completando, va codificando toda esa información y ya veréis que aquí va a salir el resultado con la nueva posición de nuestro sofá. A ver, esto ya veis que aunque sea una máquina contratada en la nube y tenga mucha potencia, tarda un poco de tiempo, no es algo que sea relativamente rápido, tarda en torno a un minuto a veces, etcétera. Esto en una máquina de uso convencional se podría ir a horas. Ya tenemos aquí el resultado. Mirad cómo de nuevo pues se genera una imagen en el que desde un espacio vacío ahora tenemos un espacio con el sofá que tiene exactamente la geometría que nosotros hemos decidido, exactamente la textura que necesitamos y sobre todo tiene la posición exacta que hemos decidido, ¿no? Esto tiene, pues bueno, mucha potencia y este workflow se podría llevar incluso más lejos, ¿no? Se podría empezar a introducir más cosas, ¿no? Más, una vez lo tuviéramos afianzado, pues podríamos empezar a decir, oye, pues quiero introducir pues una silla, una mesa, etcétera, ¿no? Podemos amueblar un espacio de manera relativamente rápida y menos costosa que de una manera tradicional, pero sin embargo que serviría para una fase inicial, porque siempre hay una parte del proceso en el que nosotros no podemos tener tanto control como tendríamos con un flujo tradicional. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que ambos flujos conviven y yo creo que aquí está la magia de la inteligencia artificial, ¿no? Saber que no viene a reemplazar, sino que viene un poco a complementar, ¿no? Y a facilitar nuestro trabajo y nuestro poder como diseñadores y como creadores de espacios y de productos y de otro tipo de información.
Esto es muy rápido, ya veis que el workflow os puede resultar complejo, pero mi intención es que, es lo que he comentado al principio, sembrar esa semilla de curiosidad y que mañana o que la próxima semana, algún día que os acordéis de esta masterclass, decidáis decir, oye, pues voy a abrir este workflow que me enseñó Fran, a ver qué tal funciona y a ver qué puedo investigar por aquí, a ver si funciona con el modelo que yo necesito poner o a ver si funciona con otro espacio, etcétera. Ya veis que no siempre funciona porque esto es la cosa que tienen los modelos generativos, que a veces dan fallos, podría haber ocurrido. Hay veces que si pones el sofá de una manera un poco extraña, vamos a hacer una prueba rápida, podría dar, podría dar un resultado que no fuera totalmente el esperado, ¿no? Con esto digo, por eso digo que es muy útil para la fase de bocetado, pero igual no es tan útil para la fase de entrega. Pero bueno, pues esa es mi intención, ¿no? Que podáis empezar a tirar del hilo, ¿no? Con estos workflows sencillitos y podáis empezar a investigar pues todas las capacidades que nos aportan este modelo que es QM y otros muchos, ¿no? Que ya iremos explicando en otras masterclasses. Y bueno, simplemente los quería hacer no muy largo, de una manera sencillita, escueta y que no resulta muy tedioso para que, pues eso, para que podáis tener un entendimiento general de cómo funcionan este tipo de modelos y por dónde podéis empezar a ponerlos a funcionar. Os agradezco a todos los que hayáis venido. Para mí es un placer teneros aquí.